Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Les damos la bienvenida al segundo Opinaya Lab, que en este día vamos a hablar sobre el Corona Office. Vamos a dar unos minutitos más para que los que están registrados se sigan incorporando, así que en 2 minutitos ya comenzamos con la presentación. Mientras tanto, les voy recordando a todos que les vamos a solicitar que apaguen sus micrófonos. Vamos a tener un chat donde van a poder ir registrando sus preguntas que vayan surgiendo a medida de la presentación, y al final de la misma las vamos a ir respondiendo. Así que las pueden ir escribiendo en el chat y las respondemos al final cualquier consulta que tengan. Bienvenidos, muchas gracias a todos por acercarse. Voy a empezar con una frase que me gusta mucho, que en inglés dice, clients do not come first, los clientes no están primero, employee come first, los empleados están primero. If you take care of your employees, si tú tienes en cuenta y cuidas a tus empleados, they will take care of the client. Ellos van a tener en cuenta y a cuidar a los clientes. Así que a mí me gusta mucho esta frase, porque al fin y al cabo los que generan experiencias, los que producen, los que están en contacto con los clientes muchas veces, o casi siempre, son los empleados. Así que en este caso vamos a hablar de home office. Nosotros solemos investigar cosas que les interesan a nuestros clientes, como consultora de investigación. En este caso, investigamos algo que nos interesa muchísimo a nosotros. En Opinaya somos investigadores, en este caso, y también somos objetos de la investigación, porque nosotros también estamos haciendo home office. Estamos viviendo tiempos de cambios muy abruptos, así que es más necesario aún escuchar e investigar a los colaboradores, que en este caso los tenemos más lejos. En tiempos normales podemos caminar por la oficina y darnos cuenta de qué sucede. En este caso nos sacaron esa posibilidad y escucharlos nos parece primordial para mejorar el funcionamiento y para que trabajemos mejor. En el caso de Opinaya ya veníamos con un régimen de home office con intención de agrandarlo. Es importante aclarar que esto que estamos viviendo no es un home office tradicional, ya que, por ejemplo, los que tenemos hijos tenemos que lidiar con otros trabajos en la casa, como acompañarlos en el colegio, en las tareas, en los Zooms. Y aún así todos estamos lidiando con una situación poco normal de no ver a nuestros seres queridos, estar en soledad, y lidiar también con noticias malas, tanto sociales como laborales. Pero lo que estamos seguros es que nada va a volver a lo que era cuando dejamos nuestras oficinas, y estamos hablando de una nueva normalidad. Se habla mucho de la nueva normalidad. Sabemos que muchos órdenes de la vida esta pandemia los aceleró a cambios que ya venían sucediendo, y en la forma de trabajar es uno de esos cambios acelerados por la pandemia. Aún nosotros, que somos una empresa de tecnología, tuvimos que adaptarnos muchos a este home office forzado, por llamarlo de alguna manera, y acelerado. En algunos casos, esto fue un impulso hacia adelante, como un padre que saca las rueditas de la bicicleta y lo anima al hijo a andar solo, y él se da cuenta que podía y que no era tan difícil. En otros casos nos encontramos con nuevos problemas que no habíamos tenido en cuenta. Problemas de relacionamiento, problemas técnicos, y aún problemas éticos, dilemas éticos. Lo que puede hacer una empresa en estos casos de cambios abruptos es escuchar a los colaboradores de forma profesional. Y para eso una encuesta es un muy buen vehículo para estar cerca y escuchar. Así que vamos a ver los resultados de la encuesta, así podemos tener un poquito de idea de qué hablamos cuando hablamos de nueva normalidad en la forma de trabajar. Así que cedo la palabra a Guillermo, que nos va a presentar los resultados de la encuesta que hicimos. Muy bien, gracias Valentín. Primero les comento un poquito de la encuesta. La verdad que no queremos hacerlo demasiado técnico, pero fueron
1.200 casos en el área metropolitana de Buenos Aires, y la hicimos durante el mes de abril, la encuesta. Y para empezar, un dato: ¿cuántos somos los que estamos trabajando desde casa? 4 de cada 10 personas con empleo, que son las personas que entrevistamos personas que tienen o tenían empleo cuando empezó la cuarentena y lo mantienen. 4 de cada 10 personas están trabajando en casa en ambas. Si miramos, por ejemplo, profesionales independientes, esos son ya 62%. Pero sí, es mucha gente la que está trabajando desde su casa, y van a ver que nosotros pusimos Corona Office al webinar, y que yo voy a hablar mucho de trabajar desde casa y no tanto de home office, porque lo que estuvimos viendo en este estudio, vamos a ver durante todo este estudio, es que hay mucho de home y bastante poco de office en esto, sobre todo dónde está trabajando la gente, cómo está trabajando y con qué condiciones. Pero tenemos este dato para empezar: 4 de cada 10 personas con empleo están trabajando desde casa. Es mucho, es el 40% de la fuerza laboral del área metropolitana de Buenos Aires. Ahora, tomando esas personas que están trabajando desde casa, ¿cuántas de ellas ya trabajaban haciendo home office? Bueno, 3 de cada 10 personas que hoy están trabajando en su casa ya hacían home office, ¿sí? Y entre quienes hacían home office, la mitad lo estaba haciendo todos los días. Pero para 7 de estas personas que hoy están trabajando desde su casa, 7 de cada 10 personas que están trabajando desde su casa, es la primera experiencia que tienen con el home office, ¿sí? No hacían home office en su trabajo, y de un día para otro tuvieron que ir a su casa a hacer home office. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque la experiencia estaba reducida a un 30% de los que hoy están trabajando desde su casa. Es decir, pasamos de un total de un 12% de la fuerza laboral teniendo algún tipo de home office a un 38% de la fuerza laboral, lo que hablábamos, 4 de cada 10, haciendo trabajo desde casa, ¿sí? Pero también crece la intensidad del home office, porque como decíamos, la mitad de los que tenían home office trabajaban todos los días de su casa, pero la otra mitad tenía un régimen menos flexible, y hasta un 20% de ellos era un home office de una vez por semana. Y de eso pasamos ahora al 100% todos los días. Todos los días la gente tiene hoy tiene que trabajar desde su casa. Entonces crece no solamente la cantidad, sino la intensidad del home office o del trabajo desde casa. Y esto nos lleva a todas las problemáticas que vamos a ver, porque el tema es ver cómo entramos a ese home office, cómo entramos a ese trabajo desde casa. Sí, vamos a ver que hay diferencias, y que en el nivel ABC1 hoy 7 de cada 10 personas están trabajando desde su casa. En el nivel C2 también son 7 de cada 10, un 66%, y cae abruptamente en los niveles más bajos. O sea, mayor nivel adquisitivo y un tipo diferente de trabajo, podemos suponer. Hay una mayor realidad de trabajo remoto, pero en las clases sociales más bajas hay menor cantidad, y esto tiene que ver con posibilidades de acceso y con los tipos de trabajo. Así que cuando hablamos de trabajo remoto también, y nosotros vemos que a nuestro alrededor quizás hay muchos más personas trabajando de manera remota, lo que estamos viendo es una realidad que está acotada a nivel ABC1, ABC2 y podríamos decir C3. Por eso, cuando vemos el número total, es de 4 de cada 10 y no de 7 de cada 10, como en el caso del nivel ABC1, ¿sí? Ahora, nos vamos a concentrar un poquito entre quienes no habían hecho home office antes de que comience la pandemia. Estos 7 de cada 10 que hoy están haciendo trabajos de su casa, de ellos, el 60% dice que tuvo soporte de la empresa, pero el 40% no. Es decir, estamos hablando de que el 40% de quienes nunca habían hecho home office, están trabajando desde su casa, pero tuvieron que enfrentar esta situación sin ningún tipo de orientación. Una gran parte de los que están trabajando desde su casa tuvieron algún soporte de la empresa, pero también una parte muy importante, el 40% de quienes nunca habían tenido una experiencia, empezaron a trabajar desde su casa sin ningún tipo de soporte, y hasta el momento de la encuesta, que ya llevábamos 2 meses de cuarentena, no habían tenido ningún tipo de soporte de parte de sus gerentes o de parte de la empresa para poder llevar el trabajo. Y esto es clave en cómo se va a desarrollar ese trabajo. Los que recibieron ayuda en general tuvieron una o dos de las acciones que vemos acá, alguna reunión virtual orientativa cuando empezaron a trabajar en el hogar, que le hayan dado dispositivos móviles para el trabajo en el hogar. Solamente un 40% le instalaron una plataforma de gestión de tareas, y obviamente hubo muy pocos que tuvieron reuniones orientativas previas a la implementación o asesoramiento por parte de la capa gerencial, y esto es porque nos tomó a todos por sorpresa. No teníamos a los
jefes y mandos medios capacitados para poder instaurar el trabajo de casa o el home office. No teníamos una plataforma de gestión de tareas, la tuvimos que instalar después. Y en muchos casos tampoco pudimos darle dispositivos a todos para que todos empiecen a trabajar de su casa. Y en una gran cantidad de casos, la gente está trabajando desde su casa con sus propios dispositivos, o sea, con su computadora personal, con todo lo que eso conlleva, diferentes sistemas operativos, diferentes versiones de todos los programas que estamos utilizando, diferentes capacidades de las computadoras para poder procesar información o para poder realizar los trabajos que tienen que hacer. Es decir, esto se nota que no fue planificado, se nota que generó una gran cantidad de inconvenientes. 40% no tuvo ayuda, y de los que tuvieron ayuda tuvieron estas, que no son tampoco que todos recibieron reuniones virtuales, que todos recibieron dispositivos. Es decir, tenemos una gran cantidad de nuestros trabajadores que hoy están haciendo su trabajo desde su casa como pueden. Pese a eso, pese a que lo están haciendo como pueden, el 65% de los trabajadores nos dice que la experiencia de trabajo remoto es buena o muy buena. El 23% muy buena, el 42% buena, y quienes han recibido asesoramiento por parte de sus gerentes, que vimos que eran pocos, pero entre quienes han recibido ese asesoramiento, la experiencia es muy buena en un 30%. Y lo que vemos es una correlación: a mayor cantidad de acciones que ha hecho la empresa, mejor la experiencia que ha tenido la persona en el trabajo remoto, ¿sí? Y esto, nuevamente, nos hace replantearnos hacia el futuro, porque en algún momento esto puede llegar a cambiar y tenemos que decirle a la gente que vuelva a la oficina. Si el 65% de la gente considera que es una experiencia buena o muy buena, tenemos que tener un muy buen argumento para decirle, bueno, ahora no lo vas a hacer, tenés que volver a la oficina, no vas a seguir trabajando en tu casa, tenés que volver a la oficina. Y esto porque la gente nos habla de varios beneficios que le trae trabajar desde casa. Entre quienes dijeron que era una experiencia buena o muy buena, nos hablan de muchas cosas, nos hablan de principalmente tres áreas: comodidad, tiempo y dinero. En cuanto a la comodidad, nos dicen que es más cómodo trabajar desde casa, y lo dice el 71% de los entrevistados, esa comodidad que todos estamos sintiendo de levantarnos un poco más tarde, de terminar, de trabajar al mediodía y, digamos, comer, volver a trabajar y demás, y no tener que trasladarse. Toda esa comodidad la están viendo el 71% de quienes señalan que esto es una muy buena experiencia, o una buena experiencia trabajar desde casa. Y obviamente gastamos menos en nafta y transporte, y quienes todavía conservan sus salarios se enfrentan a esta paradoja que ve como todo el país está teniendo restricciones en cuanto a lo económico y problemas económicos severos, pero estas personas están teniendo más plata que antes. Si conservaste todo el sueldo y gastás menos en transporte y nafta, gastás menos en almuerzo, hoy tenés, que generalmente es una proporción alta del sueldo para las personas, en general, hoy tenés más dinero que antes, tenés más dinero disponible. Y como tampoco estás gastando en otras cosas que tienen que ver con el esparcimiento, se da esa paradoja de un grupo de la población que está trabajando desde su casa, que está conservando el salario, que tiene más dinero. Y que cuando querramos decirle que vuelva a la oficina, va a haber un choque ahí de intereses. Y también está el tema del tiempo, ¿sí? Y sobre todo en el tiempo hay tres, digamos, hay tres ramas. La empresa recibe el mismo tiempo total de trabajo, pero es menos tiempo para mí que trabajo desde mi casa. ¿Sí? O sea, si antes tenía media hora, una hora de ida al trabajo, una hora de vuelta, y una hora en el almuerzo que pasaba en el trabajo también, esas 3 horas por día ya no las estoy dedicando a la empresa, las estoy dedicando a mí mismo, pero la empresa recibe las mismas 8 horas que antes. Y esto lo están viendo. Después, otra cosa que también está viendo es que se pueden manejar los tiempos de trabajo. Yo puedo descansar cuando quiero, puedo continuar a la noche, puedo levantarme más temprano y trabajar. En algunos casos porque quiero, en algunos otros casos porque es lo que puedo hacer, porque tengo que atender a los chicos, porque la computadora la tienen que usar para el colegio, por lo que sea, pero se pueden manejar esos tiempos de trabajo y se puede coordinar, para quienes creen que esta es una buena experiencia, ¿sí? Repito, solo para quienes creen que esta es una buena experiencia, se puede coordinar el trabajar con la familia, y lo personal y lo laboral, manejar los tiempos de manera tal de que las cosas no se interpongan. Y obviamente el pasar más tiempo con los seres queridos, que es derivado de los otros dos, ¿sí? Pero que es emocionalmente muy fuerte. Está mencionado por el 39% de quienes dicen que es una muy buena experiencia, pero es emocionalmente muy fuerte, es algo que, digamos, sacárselo al empleado después, si el rendimiento es el mismo del empleado, es difícil.
y es una de las cosas que más vamos a tener que tener en cuenta en el momento de volver a una nueva normalidad, porque ya veníamos hablando hace mucho tiempo de lo que era el Life-Work Balance y cómo balancear el tiempo de nuestros empleados con el tiempo familiar. Y lo que pasó en este momento es que le dijimos a los empleados, bueno, miren, ahora tienen que trabajar desde su casa, este es el trabajo que tienen que hacer, y en muchos casos ellos han logrado balancear eso, han logrado tener una buena experiencia. Y ahora les tenemos que pedir, cuando esto se revierta un poco, aunque sea, les tenemos que pedir que vuelvan hacia atrás con eso. Entonces, va a ser un foco de conflicto, va a ser un foco que tenemos que prestarle atención, esto que nos están diciendo que son los puntos fuertes del home office, o del trabajo desde casa, en este caso, la comodidad, el tiempo y el dinero. Ahora, ¿por qué no sería una buena experiencia entre quienes dijeron que es una mala, muy mala experiencia? En general hay dos tipos de razones atribuibles a la empresa para la que trabajan y razones atribuibles a la convivencia, ¿sí? Y vamos a tener que prestar atención a las dos. Las razones atribuibles a la empresa es no tener las herramientas adecuadas, mencionado por el 63% de los que tuvieron una mala experiencia, es decir, no puedo trabajar desde mi casa porque no tengo las herramientas para trabajar desde mi casa. Tengo que trabajar desde una tablet, o tengo que trabajar desde una computadora que comparto con otra persona que también trabaja, o que usan los chicos para el colegio y demás. Porque tengo una mala calidad de internet. Es decir, todas cosas que si nosotros nos llegamos a plantear seriamente el hecho de tener home office más extendido una vez que termina la cuarentena, tenemos que prestar atención. Y después, la desorganización y la falta de comunicación, que puede ser entendible en los primeros momentos de la cuarentena, porque todos teníamos, digamos, estábamos desorientados y queríamos tratar de entender qué es lo que estaba pasando y cuánto iba a durar, pero que ya es imperdonable después de 80 días, el hecho de no tener procesos o no tener comunicación, como para poder saber qué es lo que tiene que hacer un empleado, poder comunicárselo y darle las herramientas para que lo haga. Y las razones atribuibles a la convivencia en casa es: no puedo trabajar cómodo, no tengo espacio, si no tengo la comodidad necesaria en mi casa. También erosionar la convivencia, para 3 de cada 10 de los que dicen que es una mala experiencia, erosiona la convivencia, el estar trabajando, y distraerse más. Todo eso confluye en soy menos productivo, que es mencionado por 1/3 de los entrevistados, pero que confluye, digamos, no tengo herramientas, está desorganizada la empresa, no tengo comunicación, no puedo trabajar cómodo, erosiona la convivencia, termino siendo menos productivo. Eso son los puntos débiles de trabajar, que si nosotros queremos que la gente siga trabajando, tenemos que prestar atención a este 35% de la gente que no dijo tener una buena experiencia con el home office, este tercio de los que hoy están trabajando desde su casa, que dice que no tiene una buena experiencia porque no es home office lo que está haciendo justamente, sino que está trabajando desde casa, nada más, digamos, no tiene las herramientas y la comodidad que se requiere para poder hacerlo. Entonces, le preguntamos a la gente también dónde son más productivos. Y acá hay una grieta, cuando no, en este país, pero 4 de cada 10 sienten que son más productivos en el hogar, 3 de cada 10 sienten que son más productivos en la oficina. En general, esto tiene una correlación alta con si tienen una buena experiencia o tienen una mala experiencia. Los otros 3 que faltan, lo que nos dijeron es que tienen la misma productividad. Pueden ser más productivos en el hogar que en la oficina. Entonces, si quieren volver a la oficina, es un argumento para volver a la oficina, soy igual de productivo, puedo ir allá, y si quieren quedarse en el hogar, es un argumento para, a favor del home office, ¿no? Y por lo que vemos, podemos llegar a decir que vamos a tener a 6 de cada 10 personas diciendo que es mejor quedarse en casa, y vamos a tener que lidiar con esa situación. Pero también tenemos que pensar no solamente en lidiar, sino en poder conciliar posiciones. ¿Cómo podemos hacer para que todos puedan tener un espacio en lo que vamos a hacer? Y si nos planteamos seriamente esta posibilidad de seguir con un régimen de home office posterior a que termine la pandemia, obviamente vamos a tener que establecer procesos, vamos a tener que asegurar herramientas de trabajo, vamos a tener que hacer capacitaciones, porque son las cosas que funcionaron, y la gente que hoy tiene una buena experiencia de home office tuvo estas cosas. También vamos a tener que pensar alternativas a quienes no pueden trabajar desde su casa, si nosotros queremos hacer home office. Hoy las empresas están planteando el home office. Como dijo Valentín Nabel al principio, nosotros somos una de esas empresas, y nos estamos estudiando nosotros mismos también cuando hacemos este estudio, si bien no nos entrevistamos a nosotros, estamos pensándolo también, y cuando uno pensaba
en expandir la empresa, cuando uno pensaba en crecer, pensaba en más espacio de oficina, y hoy no necesariamente es así. Uno puede pensar en espacios rotativos, y tiene que pensar varias cosas que tienen que ver con COVID-19, pero también varias cosas que tienen que ver con comodidades y confort que la gente va a tener en su casa, cómo reproducir en la oficina, para qué usar la oficina. Y justamente, si queremos que todos vuelvan a la oficina, en relación a eso tenemos que explicar por qué. ¿Por qué es mejor trabajar en la oficina? Hacer hincapié en la necesidad de trabajo en equipo y la interacción social, por ejemplo, ahora lo vamos a ver en unos instantes, y enfrentar los miedos post-pandemia, que también vamos a ver en la segunda parte de esta charla, porque hay mucha gente con miedo de volver, y miedo genuino. Lo más probable igualmente es que vamos a ir a un sistema mixto. Todos lo sabemos, digamos, en todas las charlas que hayan visto hasta ahora de Corona Office, Home Office, el trabajo desde casa, todos han dicho que vamos a volver a un sistema mixto. Y entonces, lo que nos lleva a esto es a pensar que tenemos que hacer todo lo que está. A los que 3 de cada 10 que dicen que no están cómodos en sus casas, les vamos a tener que explicar los beneficios de seguir con un régimen de home office, y a los 6 de cada 10, hay uno indiferente, pero a los otros 6, vamos a tener que explicarle las razones de por qué es mejor trabajar en la oficina para ciertas cosas. Y vamos a tener que estudiar bien qué, para qué es mejor trabajar en la oficina, para qué es mejor trabajar desde casa. Y eso va a ser el escenario que nos vamos a enfrentar rápidamente. Estamos hablando de meses. Entiendo que hoy pensar en esto puede parecer muy lejano, pero se nos va a venir encima, como se nos vino encima la cuarentena. Y tenemos que empezar a pensarlo desde ahora. Sí tenemos que tener en cuenta que solamente un 20% de quienes están haciendo home office, entre comillas, tienen un cuarto destinado al trabajo, ¿sí? Solamente el 19%, ahí es el número exacto, tiene un cuarto extra, un estudio, un escritorio, un lugar donde se puede encerrar a trabajar. El 50% de quienes están trabajando en su casa están trabajando desde el living, que es un lugar que se comparte con el resto de los miembros del hogar, y un 26% desde el dormitorio. Esto cambia si la persona vive sola, trabaja más desde el living, si la persona vive acompañada, trabaja más desde el dormitorio, pero casi nadie tiene un cuarto extra. Yo en este momento estoy, por ejemplo, en la habitación de mi hijo, a pesar de que hago mucho home office hace mucho tiempo. Tengo un espacio abierto donde trabajo, y cuando tengo que hacer una call tengo que encerrarme en algún lugar. Y esto es algo que sucede. Solamente el 20% tiene un lugar realmente destinado a home office. Entonces, parte de lo que tenemos que tener en cuenta es lo que pase en los hogares de nuestros empleados. Saber si están trabajando desde un lugar cómodo, saber si no, saber desde dónde lo están haciendo, si rotan los lugares de trabajo, si pueden mantener ese ritmo de trabajo una vez que termina la emergencia. Y otra de las cosas que ya es más difícil de saber de los empleados, pero que es importante también, es saber cómo está la convivencia. Esto lo podemos ver en términos porcentuales de toda la población. 6 de cada 10 personas dicen que no tienen inconvenientes de convivencia por estar trabajando desde el hogar, y el 34% nos dice que hay días que puede volverse estresante esa convivencia. Solamente el 6% dice que se hace muy difícil siempre, y hay un 1% que nos dice que directamente quieren que abran las oficinas y volver a casa porque ya no soporta más estar, pero es el 1% nada más. Es decir, que la convivencia no parece un factor demasiado preponderante, es una minoría la que tiene problemas de convivencia por el hecho de trabajar, que es la pregunta que estábamos haciendo. Sí tenemos que tener en cuenta, con esto que estamos diciendo de los problemas, de que la gente no tiene un espacio donde trabajar, que también la gente extraña la parte social del trabajo. 7 de cada 10 personas extrañan las charlas con compañeros, con colegas, ¿sí? Hay ganas de reencontrarse con ellos. Y lo que extrañan, digamos, lo que más extrañan son las charlas y los almuerzos compartidos, en algunos casos las actividades sociales después del trabajo. Y después ya viene la parte de charlas con clientes o proveedores, que la extraña el 29%. Yo le comento a todos mis clientes que yo soy uno de esos, de los que extrañan las charlas con clientes y proveedores. Y las actividades deportivas corporativas, por ejemplo, también un 20%. ¿Cuántas ganas tenés de volver al trabajo presencial y reencontrarte con tus compañeros de trabajo? Era la pregunta. Y en el total, en una escala de 0 a 10, 7 sería el promedio, 6,91 el total, de que son las ganas que tiene la gente. Es decir, podríamos decir que es un aprobado las ganas que tiene la gente de volver, y sobre todo los más jóvenes, los 18 a 25 años, los centennials, son los que más ganas tienen de volver al trabajo y charlar de vuelta con compañeros o colegas. Entonces,
la parte social, que es un elemento muy, muy importante del trabajo, la gente realmente la extraña y volvería a la oficina por esa parte social. Es decir, un lugar de trabajo físico es realmente importante para la gente. Volver a encontrarse físicamente con sus compañeros o colegas es realmente muy importante. Obviamente esto es también porque todos nos veíamos las caras casi todos los días, o varias veces por semana, o todos los días en la mayoría de los casos, y dejamos de vernos de un día para otro, ¿no? Y esto genera esta nostalgia de volver a la oficina. Si nosotros, por ejemplo, tomamos a alguien durante el momento de la cuarentena y esa persona no conoce al resto de los compañeros, quizás esta pregunta tiene otro sentido. Y también vemos que cambia de acuerdo al área de trabajo, no es lo mismo gente que trabaja en desarrollo software IT que gente que trabaja en la parte comercial. Pero si tengamos en cuenta este aspecto, cuando nosotros pensemos en qué es lo que vamos a hacer de aquí en más, hay mucha gente que quiere volver a la oficina a reencontrarse con sus compañeros, a pesar de que le parece que es una buena experiencia el trabajar desde casa. Y con respecto a los temores, que era otra cosa que habíamos mencionado, la mitad de los entrevistados, el 50%, experimenta algún temor a volver, y entre el mayor temor a volver es el transporte público de pasajeros, ¿sí? Si vemos las barras, la más oscura si tengo ese miedo, y la más clarita es si es el principal miedo. Para la mitad de los que tienen miedo, el miedo al contagio en el transporte público es el más alto de los miedos. Es decir, no hay tanto miedo, sí lo hay miedo, fijémonos que el 58% tiene miedo de ser contagiado por un compañero, también está el miedo a las multitudes y demás, pero no está miedo a que en la oficina no haya una buena distribución espacial, o que no haya, o sea, alcohol en gel y demás medidas para no favorecer el contagio, sino el transporte público. El ir y volver es el mayor problema. Es decir, el transporte nos genera dos problemas. Uno es, genera más tiempo en los trabajadores en transportarse versus lo que están haciendo hoy, y en segundo lugar es el mayor foco de miedo al contagio. Entonces es un tema que tenemos que tener en cuenta, porque también parte de volver a hacer pensar qué horarios vamos a trabajar con nuestra gente. ¿Vamos a trabajar horarios picos? ¿Vamos a trabajar otro tipo de horarios? ¿Vamos a trabajar horarios reducidos? ¿Cómo vamos a hacer para poder bajar el miedo que la gente tiene hoy a subirse a un transporte público y volver al hogar? Sobre todo, estamos hablando de gente que en todo este tiempo, que llamamos 80 días más, no fue a trabajar. Estamos hablando de gente que está trabajando desde su casa todo este tiempo, y ya van 2 meses y vamos para 3, y ya se ha transformado en una nueva realidad, aunque todo lo veamos como una emergencia, como pasajera, se ha transformado en algo cotidiano ya, después de tanto tiempo. Se dice que para adquirir un hábito uno tiene que hacer algo 21 días seguidos, y ya pasamos 21 días seguidos de trabajo desde el hogar, entonces ahora hay que adquirir un nuevo hábito, que es el de subirse a un colectivo, a un tren, a un subte, y llegar hasta el lugar de trabajo, y hacerlo de manera tal de no contagiarse. Entonces pensar en horarios escalonados, pensar en diferentes horarios de entrada y de salida para que no sean momentos de transporte masivo, aunque se haya levantado la cuarentena, aunque el riesgo de contagio sea menor, también va a ser importante para la gente. Y en relación a eso, le preguntamos a la gente qué era lo que teníamos que hacer. Y una de las cosas es días presenciales rotativos, y es la que mencionan en mayor cantidad. ¿Por qué días presenciales rotativos? Porque menor cantidad de gente en la oficina, menor cantidad de posibilidades de contagio de algún compañero. Si tenemos diferentes clústeres de personas, diferentes grupos de personas que vienen en diferentes días, si se contagia un grupo no se contagian todos los demás. Obviamente tenemos que desinfectar la oficina todos los días y demás, pero si hay días rotativos presenciales, por un lado baja la posibilidad de contagio, por otro lado también, si voy menos a la oficina, tomo menos el colectivo, subte, tren que me lleva a mi lugar de trabajo, y tengo menos posibilidades de contagiarme. Después viene obviamente colocar expendios de alcohol en gel, para todos los que no lo hayan colocado todavía, y acondicionar el espacio en base a las distancias recomendables. Tenemos que tener 2 metros entre cada persona que trabaja, tenemos que establecer también horarios diferenciados de ingreso y egreso para el 42%,
Y después vienen otras que están en menos medida, como licenciar a grupos de riesgo, organizar sistemas de transporte como autos compartidos y modificar la distribución del puesto de trabajo. Es interesante lo de autos compartidos porque la gente tampoco estaría inclinada a que la oficina o la empresa me pase a buscar, ¿sí? Sino, más bien a ir menos a la oficina, que me pase a buscar y me lleve para no contagiarme en transporte público. Por ende, el miedo existe, pero baja si yo bajo la cantidad de días que tienen que ir a la oficina. Y entonces esta nueva normalidad ideal incluiría días de home office. La gente nos está diciendo, dice, bueno, baja el miedo si me quedo algunos días, la verdad que es una muy buena experiencia quedarme acá, si tengo las herramientas, si me dan las herramientas, me voy a quedar a trabajar algunos días en casa. Entonces, cuando volvamos, vamos a volver de a poco, obviamente, pero algo de la cuarentena, de lo que hicimos durante la cuarentena, va a quedar en el futuro y seguramente va a haber más home office hacia adelante. Entonces, ¿cómo está la comunicación en cantidad y en calidad? Entonces le preguntamos a la gente cómo está tu comunicación con superiores durante el home office. ¿Tenemos que mejorar algo de eso? Bueno, para el 38% el jefe solamente lo contacta para establecer prioridades o nuevas tareas, para nada más. ¿Sí? Ahora otro 29% sabe el jefe lo que hace y lo deja trabajar libremente. Y sobre todo esto se da en adultos, ¿sí? Como que ya hay una mayor confianza en los adultos y lo dejan trabajar en paz. Digamos, se le dicen, estos son los objetivos, ya está. Un 17% dice que acordamos prioridades mutuamente y puedo acomodar mi trabajo. Y un 7%, que es mucho más alto en Centennials, dicen que le escriben todo el tiempo para controlarme. Acá hay temas de percepción entre, obviamente, los Centennials y los adultos, de qué es que me escriban todo el tiempo para controlarme y qué no. Quizás a un Centennial mandarle un mail una vez por día le parece muchísimo, y a un adulto le parece que lo están dejando trabajar en paz. Pero sí hay una percepción de los Centennials que son más controlados que los adultos, que también es coherente con la experiencia y con la confianza que una persona puede tener en el trabajo, por la trayectoria que uno puede tener y demás. Y un 5% nos dice que solo me contacta para reclamar actividades pendientes. Es decir, no hay tampoco un contacto para consultarle cómo está el empleado, para preguntarle si necesita algo, cómo puede hacer para trabajar mejor, qué se puede hacer para que trabaje mejor, digamos, no aparece en una gran medida. Lo que aparece es un contacto plenamente laboral con los empleados, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos va a exigir una comunicación. Y cuando le preguntamos a los superiores sobre la comunicación con el personal a cargo, tampoco los números no cambian demasiado. Solo me contacto para establecer prioridades o nuevas tareas, el 32%, o que acordamos prioridades y acomodamos el trabajo de ambos, el 27%, o los dejo trabajar, el 18%, o trato de controlarlos todo lo que puedo, el 10%. Entonces, digamos, están todos de acuerdo en que el contacto es para establecer prioridades o nuevas tareas, o acordar prioridades y nada más. Y que el contacto más de tipo, no diría social, pero sí laboral, relacionado al bienestar del trabajador, se da mucho menos. En general no se da con el jefe directo, sino con otras áreas de la compañía, sobre todo en empresas más grandes. Y vamos a tener que adaptarnos también en el futuro, aparte de mejorar las comunicaciones, adaptarnos a necesidades particulares de espacio y de tiempo de cada empleado, por todo lo que venimos hablando. Por ejemplo, si hablamos del momento en el que la gente trabaja, el 41% nos dice que trata de cumplir el mismo horario que cuando era presencial. Si era de 8 a 17, es de 8 a 17. Y después de 17 trata de no estar disponible también para trabajar. El 28% nos dice que adapta la jornada cumpliendo los objetivos generales. Un 14% dice que toma más momentos de descanso, extiende más la jornada. Hay un 9% que nos dice que hace lo que puede, que es la gente que está más en crisis con este tipo de trabajo. Pero nos vamos a tener que adaptar porque hay gente que prefiere trabajar de 8 a 17, o de 9 a 18, hay gente que prefiere alargar la jornada, hacerla de 10, 11 horas, pero en el medio descansar, mirar una serie, no sé, tomarse más tiempo de descanso al mediodía, y hay gente que prefiere esparcir esos tiempos de descanso durante toda la jornada. Entonces, si nosotros tratamos de tener una solución única para todos, vamos a chocar con mucha gente en esto de llevar el trabajo a los hogares en una mayor medida. ¿Y por qué nos vamos a tener que adaptar? Y porque las expectativas respecto al home office en el futuro son muy, muy altas.
Y con esto lo que hicimos fue un recorrido hasta ahora en que mostrábamos cómo estaba, si la gente estaba trabajando desde su casa o no, cómo estaba trabajando, si tenía una buena experiencia o no, si había recibido soporte o no. Y sabemos que quienes han recibido un soporte han tenido una mejor experiencia. Sabemos también que la mayoría de la gente le encuentra muchos beneficios a quedarse en su casa, y vemos que los beneficios terminan superando a todos los inconvenientes que puede generar. Puedo no tener espacio en casa, puede afectarme la convivencia, pero algo de home office voy a querer. El 34% de los que hoy están trabajando en su casa quieren que el home office sea todos los días, ¿sí? Incluso entre quienes nos dijeron que el home office era una mala experiencia, que soy más productivo en la oficina y demás, por lo menos podemos pensar en 2 veces o 1 vez por semana, o hasta 3 veces por semana, que están queriendo también tener algo de home office. Es decir, una cosa es decir que el home office no ha sido una buena experiencia, que no tengo las herramientas, que no tengo el espacio, pero eso no quiere decir que no quiera tener algo de home office por lo menos. Y esta expectativa muy alta del home office es justamente que el 34%, si tomamos, por ejemplo, entre 4 y 5 días por semana, estamos hablando de más de la mitad de los encuestados que nos dice que el home office post pandemia debería ser de 4 o 5 veces por semana, es decir, altísimo el nivel de trabajo entre la gente que dice no necesito volver a la oficina para nada, y la gente que nos dice, los que nos dicen 4 veces por semana, lo que nos están diciendo es solamente iría a la oficina para tener una reunión con algunos compañeros o con mi equipo de trabajo o con la gente con la que tengo que trabajar, o resolver problemas que no se puedan resolver de otra manera, pero lo que quiero hacer es trabajar desde mi casa. Y después tenemos a todo el resto que lo que nos dice es, está muy bueno esto que probé, que es el home office, quedarme en casa, levantarme más tarde, estar más con la familia, llegar más temprano, o terminar de trabajar y ya estar en casa, y quiero quedarme con algo de eso. Solamente un 2% nos dice ninguno, ¿sí? Y empieza realmente el porcentaje en 2 veces por semana. ¿Sí? Hasta los más enojados con el home office están hoy pensando en por lo menos 2 veces por semana. Entonces, mientras seguimos en emergencia, pero estamos seguros de que nos estamos deslizando hacia una nueva normalidad, eso estamos todos convencidos de eso, es tiempo de evaluar ahora cuán preparados estamos para afrontar los nuevos escenarios, porque podemos, exagerando el número, ¿no? Yendo bien al extremo, podemos pensar que el 40% de la fuerza laboral podría no volver. Podría quedarse hoy la gente que está trabajando en home office, trabajando así durante mucho tiempo. Y esto puede impactar en espacios de oficina, en transporte, pero también en comercios aledaños a zonas de oficinas, en urbanismo. ¿No? Podemos plantear muchísimas cosas que se abren a partir de esto, cosas que quizás no tienen que ver con esta charla, pero se abren muchísimas oportunidades y crisis a partir de que la gente no vaya tan seguido a una oficina o no vaya a la oficina directamente. Pero para las empresas, este momento es el momento de evaluar cuánta de mi fuerza laboral tiene que volver a la oficina, cuántos días por semana tiene que volver a hacer qué tareas, con qué necesidad tiene que volver a hacer esas tareas en la oficina, y para el home office, qué procesos, qué tareas, con qué supervisión, con qué software pueden seguir remotos. Y para las personas es momento de autoevaluar. Si necesito volver a la oficina, qué condiciones tengo para quedarme en home office, ser sincero con eso, pensar que si yo hoy me callo eso, voy a tener que trabajar de esa manera por mucho tiempo, y quizás hablarlo en la oficina es también encontrar una solución conjunta con la empresa para ver cómo se puede hacer para tener una mejor comodidad, tener una mejor herramienta, etcétera. ¿Qué tiene que mejorar la empresa? ¿Qué puedo condicionar yo de mis espacios y de mis horarios? Es muy importante. Y para lograr esto, tenemos que evaluarnos hacia atrás. Tenemos que evaluar cómo fue esta transición inesperada al trabajo remoto cuando se desató la pandemia. Nosotros en Opinalia lo hacemos constantemente. ¿Qué soporte dimos? ¿Qué soporte recibimos? ¿Qué herramientas entregamos? ¿Qué herramientas me entregaron en el caso de un empleado? ¿Qué nuevos procesos se ponen en juego y se pusieron en juego, tanto formales o informales, digamos? Como gente con personas a cargo. ¿Hablan de la misma manera con todos o llaman más a una persona que a otras? ¿Respetamos los canales formales de comunicación o llamamos por teléfono, después por WhatsApp, después por Hangouts, después por Zoom y después terminamos mandando un mensajito o un SMS porque no nos están atendiendo? ¿Respetamos esos canales? ¿Damos el espacio y el tiempo o no? Y esos canales que se pusieron en juego, ¿fueron todos formales o informales? Esa evaluación es muy importante si pensamos en extender eso hacia adelante. Y lo que decimos es,
que esta nueva normalidad no nos puede agarrar tan de sorpresa como la pandemia. No puede ser que un día nos digan, bueno, se terminó la cuarentena, ya se puede volver, y no sabemos qué hacer. No sabemos si volver a home office o irnos todos a la oficina. Y tenemos que ir reacomodando espacios, tenemos que entender necesidades, tenemos que preparar un sistema de trabajo mixto, home office y físico, y tenemos que crear el espacio de home office a nuestros empleados o exigir ese espacio o acordar un espacio tanto físico como temporal con la empresa en la que trabajamos. Y más que nunca esto también implica un proceso de escucha a los empleados, entender el clima actual. ¿Cómo están mis empleados hoy? Es una pregunta que toda empresa debería poder responder porque es un momento clave. ¿Cómo están? ¿Están bien trabajando? ¿No se encuentran tan bien? ¿Cuáles son las insatisfacciones, satisfacciones particulares de mi compañía? ¿Cómo se da todo lo que hablamos recién dentro de mi empresa? Es también muy importante. Ese feedback hoy es imprescindible y con la velocidad con la que se desarrollan los hechos en este momento, mantenerlo actualizado también es imprescindible. Es decir, no sirve tener uno solo, sino que es un proceso de escucha constante que hay que tener sobre los empleados. O sea, es más importante que nunca que un departamento de recursos humanos o una persona de recursos humanos o la persona que se encarga de recursos humanos y todas las personas que tienen gente a cargo sepan no solamente cómo están nuestros empleados en relación a lo laboral, si están trabajando o no, si lo están haciendo bien, mal, o mejor o peor que antes, sino también si eso es causa de la nueva forma de trabajar y cómo se puede desarrollar para que todo sea lo mejor posible en el futuro. Y con eso termina la presentación. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, no sé si abrimos preguntas, Ana. Sí, Guille, muchas gracias. Súper clara la presentación. Tenemos un par de preguntas que nos fueron dejando en el chat. Yo te las voy a ir mencionando. Sí, nos hicieron un comentario respecto a que para las mujeres es bastante complicado atender las labores de la casa y trabajar, y en muchos casos además redujeron el salario como tenerlo presente como foco de estrés y de problema para la relación. Y una de las preguntas era, ¿cuál sería entonces el balance ideal entre home office y el trabajo en la oficina? Mirá, la realidad es que eso va a depender de cada rubro, y por eso es lo que decíamos al final, tenemos que verlo en una empresa, en un rubro, quizás en una cámara, ¿sí? Se podría encargar de eso, porque depende mucho del rubro. No, digamos, por ejemplo, nosotros, doy un ejemplo personal, ¿no? Estamos entre lo técnico y lo comercial, y para lo comercial el cara a cara es muy, muy importante, ¿no? Para el vendedor, para la persona que sale a vender de cualquier rubro, el estar en contacto con sus clientes cara a cara es muy importante. Para una persona de IT es bastante menos importante por nuestra experiencia, esa experiencia día a día. Entonces, también tiene que ver con el clima previo a la cuarentena, ¿no? Si el clima previo era muy bueno y la verdad que la gente se potenciaba y estar juntos hacía que trabajen mejor, obviamente ese balance entre home office y físico se va a tender a lo físico, al trabajo en la oficina. Si el clima no era tan bueno, la gente trabajaba muy sola y bueno, va a tender más al home office. Ahí veo una pregunta. Sí, si quieres te la voy leyendo pero es un buen comentario el de las mujeres, que es bastante complicado atendiendo las labores de la casa y trabajando, y en muchos casos redujeron el salario. Yo coincido con eso. En principio, coincido con el comentario de que eso sucede. También voy a decir que en esta era no debería suceder tanto y que todos deberíamos atender las labores de la casa, y me estoy esforzando bastante. Igual está mi esposa probablemente escuchando, por eso lo tengo que decir, pero es home office esto. No, pero en serio, no debería ser así, deberíamos todos atender las labores y trabajar, pero sí, y no fue casualidad la foto que pusimos en el flyer, lo debatimos bastante, porque había varias, pero atender las labores de la casa, los hijos y reducción del salario es mucho más difícil. No encontramos diferencias significativas en la mala y buena experiencia en hombres y mujeres de acuerdo a esto. Digo, aún en los hogares donde la mujer se encargue de las labores y el hombre trabaje, si la empresa no hizo nada para que la experiencia fuera buena de home office, el home office es una mala experiencia, ¿sí? Eso quería aclararlo, ¿sí? El tema de género es muy importante en el trabajo, en el hogar, no surge como una experiencia tan fuerte, como una diferencia tan fuerte como lo que haya hecho la empresa. Lo que haya hecho la empresa es lo que va a definir si tiene una buena o mala experiencia. Perfecto. Quiero aclarar que siempre hablamos en términos generales,
en cada hogar puede suceder algo distinto, pero nosotros hablamos en términos sociológicos, estadísticos generales. Y hemos hecho, Guido Moscoso está acá presente, que hizo un estudio muy interesante sobre las tareas del hogar, sobre la repartición de las tareas del hogar en limpieza. Y también aprovecho para contarles que estamos corriendo ahora una nueva versión de qué sucedió con la pandemia, es decir, cómo el confinamiento, la cuarentena modificó esta distribución de tareas en el hogar. Así que brevemente vamos a poder hablar en términos estadísticos cómo es esta distribución de las tareas del hogar. Pero ante la pandemia claramente no había una situación de igualdad para nada, especialmente en términos de la limpieza, que es lo que ocupa una de las porciones más grandes de la tarea del hogar. Bien, Guille, otra pregunta que nos dejaron en el chat, dice, ¿cómo podemos medir o entender el clima de los empleados en estos momentos? Guille, vale. Nosotros lo que estamos recomendando es hacerlo profesionalmente, es decir, si vamos a medir el clima de los empleados solamente charlando con ellos y dependiendo realmente del clima que realmente exista, vamos a tener mejores o peores respuestas. Si el clima es malo, lamentablemente una charla entre el jefe y sus subordinados, por decirlo de alguna manera, no nos da buenos resultados porque todo el mundo le va a decir que está todo bien, porque puede tener miedo de decirlo de otra manera. Depende del clima. Nosotros recomendamos hacerlo profesionalmente porque es hacer una encuesta, que los empleados contesten de manera anónima, que le estén contestando a un tercero, y no al propio Departamento de Recursos Humanos o a la propia persona que se encarga de Recursos Humanos, porque de esta manera le damos más libertad para decir cosas, ¿sí? Así como la gente tuvo en esta encuesta toda la libertad para decir que no tenía una buena experiencia o sí en el home office, el hacer esto de manera profesional hace que vos puedas estar seguro que los resultados son lo más cercano a la realidad que uno puede conseguir. Y esto es muy importante. Por eso me parece que es buena la pregunta. Uno lo puede hacer mandándole la encuesta a los empleados, pero sabe el empleado que el que va a leer esos resultados es la persona que está preguntando. Y que hacerlo de otra manera, agrupando resultados, no mostrando resultados individuales, sino resultados generales, es muy importante, ¿sí? Y las empresas también lo que se van a tener que debatir es si hacen una norma general para toda la empresa, o por áreas, o por personas. Es decir, no todas las áreas, lo que vimos también, tienen las mismas necesidades de encontrarse. Hay determinadas tareas que son más propensas al aislamiento, como ser programación, desarrollo, tecnología, y otras que se necesitan más la interacción. Yo creo que todas necesitan una cuota de interacción, todas necesitan una cuota de aislamiento, pero no en la misma proporción. Y también están las personalidades. Hay personalidades que están muy contentas y otras que necesitan la interacción. Entonces va a haber que ser muy flexible por áreas y por personas. Justo tenemos una pregunta, Valen, al respecto de eso. Nos preguntan qué consecuencias puede traer en el clima laboral si se acuerda con algunos empleados que trabajen como modalidad home office y otros presencial. Por experiencia, no necesariamente eso, si se implementa bien y si se justifica bien, es lo que estaba diciendo recién Valentín. Nosotros lo que tenemos que tener claro es que lo que tenemos que trabajar de acá hasta que se levante la cuarentena es en las razones de por qué trabajar home office y por qué trabajar en la oficina. Tenemos que pensarlo bien, tenemos que sentarnos, inclusive hasta podemos invitar a algunos empleados y colaboradores a trabajar en eso, entender el por qué. ¿Por qué alguien debería trabajar en la oficina? ¿Por qué alguien debería trabajar desde su casa? No, obviamente si nosotros implementamos algunos sí, otros no, porque confiamos en unos sí y no confiamos en los otros, eso va a traer problemas de clima. Ahora, si nosotros lo hacemos porque un área realmente puede trabajar desde su casa y a la otra realmente la necesitamos en la oficina, eso no debería generar clima malo, digamos un mal clima, porque determinadas áreas son más necesarias que otras en la oficina. Y si lo hacemos por personas dentro de las áreas, inclusive, si establecemos bien las razones de por qué ciertas personas sí, ciertas personas no,
lo podemos llegar a entender. En algunos casos, algunas empresas dicen que los jefes, digamos, los más altos, los mandos medios o mandos altos, no pueden tomarse home office, lo necesitan en la oficina. Necesitan que estén ahí para responder las inquietudes de los empleados, y los empleados se pueden tomar home office. En otras empresas se establece como un premio. Las jerarquías pueden tener mayor cantidad de días de home office, o podían tomarse el viernes, etc. Y eso no necesariamente genera un mal clima, siempre y cuando esté bien claro que no es un tema personal, sino que se hizo una observación racional, y que esa observación racional participaron algunos colaboradores, empleados, e incluso profesionales, que se estudió el tema y que se tomó una decisión. Y si eso está comunicado, no debería generar un clima adverso. Perfecto. Nos hacen también otro comentario si no se cree que muchos van a utilizar el medio de home office para ahorrar el alquiler de la oficina. Sí. La respuesta es sí, y en parte de la charla algo mencioné, pero sí, hoy por hoy una pyme, que crece, tiene una oficina, crece, y si yo le doy un día de home office a la gente y tengo, no sé, 50 personas, para hacer fácil la cuenta, puedo decirle a 10 personas que no vengan un día, 10 personas que no vengan el otro, 10 personas que no vengan el otro, y me ahorro un 20% del espacio que necesito. Eso implica que adaptemos la oficina a puestos rotativos. No es lo mismo que lo que estamos haciendo ahora, que tenemos el espacio para todos, y algunos no vienen y queda ese espacio vacío. Lo que estamos planteando es, si queremos ahorrar, y justamente queremos ahorrar en alquiler de oficina, sí vamos a tener que adaptarlo, ¿sí? Bien. Tenemos otra pregunta que es si se sabe qué tipo de soporte dieron las empresas de las personas que declaran haber recibido soporte. Mira, lo que vimos es que el mayor soporte fue enseñarle a usar las herramientas online. Digamos, ese soporte es muy válido porque si no la gente no puede funcionar. Si no le explico a una persona que nunca había usado Zoom cómo se usa, no le explico si utilizo algún sistema no sé, de tickets o de comunicación, estilo Jira, no sé, o plataformas tipo Teamworks, alguna de esas, y no explico cómo se usa, no puede funcionar. Pero también vimos que fue la única que se hizo. Y no se hizo una capacitación de cómo es trabajar, qué tiene de diferente, cómo queremos que trabajes, más allá de que llenes un ticket o que me mandes un mail diciendo todo lo que hiciste en el día, o me avises que vas a hacer algo o no, sino qué significa trabajar, cómo vamos a trabajar, qué procesos tenemos que llevar adelante para que todo fluya mejor. Digamos, la capacitación fue muy técnica, pero técnica en cuanto al software utilizado, y menos en cuanto a el proceso que queda involucrado a partir de ese software, por ejemplo. Perfecto. Y después nos hacen un comentario que nos dicen que sería interesante volver a repetir esta encuesta una vez que el home office esté establecido en las empresas, cuando la práctica no sea forzada por la cuarentena. Sí, se va a repetir para poder contrastar como los resultados. Sí, nosotros creemos que esta era como muy interesante para mostrar, porque, y que lo más interesante es que sí o sí vamos a ir a un home office más establecido. No, sí o sí, aseguro se lo llevaron preso, como decía mi abuela, pero sí es muy importante que esto va a dejar una huella. Entonces, queríamos contarlo porque a nosotros veníamos trabajando en establecer home office para toda la oficina. Estuvimos 3 meses trabajando el tema para establecerlo. Y justo cuando establecemos que va a ser para todos y una determinada cantidad de días y demás, surge esto. Entonces, teníamos una preparación, pero ni siquiera con eso nos alcanzó. Y es importante, los puntos que destacamos son importantes hacerlos ya de acá en adelante, porque realmente nos va a agarrar de sorpresa si no. Perfecto.